Entonces, ya vamos a empezar con el seminario. Es nuestra primera sesión del seminario de becarios y hoy tenemos el gusto de tener a Sabino Cano de Limas, perdón. Nos va a hablar del método Monte Carlo hamiltoniano. Gracias, Sabino. Muchas gracias por estar acá. Yo les voy a hablar como de lo que hice en mi tesis de licenciatura, que es como un algoritmo de simulación estocástica, en especial de cadenas de Markov Monte Carlo, ¿no? Entonces, primero voy a dar como dos motivaciones de por qué simular, por qué hacer la simulación estocástica. Pues la siguiente. La primera es esta, es como de física estadística, ¿no? De hecho, esto se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, en los Álamos, cuando estaban haciendo esto de la bomba nuclear. Fue von Neumann y Stanislaw. Entonces, el problema es que tienes como una variable aleatoria que representa la posición de n partículas en el espacio. Y bueno, los físicos saben que pueden modelar eso con una distribución de Boltzmann, que es como de esa forma. La densidad de teta es 1 sobre teta por la exponencial de menos el potencial de teta, la energía potencial de teta, entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y z pues es la integral de esta exponencial del kernel de la densidad sobre todo el espacio. Es como para que sea medida de prueba, ¿no? Para que integre 1. Y entonces, pues imaginen este caso específico de la molécula de butano, que son 4 carbonos y en las orillitas hay hidrógeno. Entonces los químicos saben que esto se comporta muy unido, como si fuera una sola partícula. Esto también, y eso es como si fuera otra partícula, como que están muy unidas, ¿no? Entonces, podríamos representar esto como 4 puntitos en el espacio, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y algo que les interesa a los químicos, por ejemplo, es el ángulo diédrico del butano, que es, bueno, estos 3 puntitos van a generar un plano, a ver si me sale. Ahí más o menos. Y estos 3 puntitos van a generar otro plano, ¿no? Entonces, el ángulo como entre estos dos planos, tal vez sea pues, interesa conocer ese ángulo que dicen el ángulo diédrico, porque como que implica ciertas propiedades de la molécula de butano, como a qué temperatura se evapora, su olor y todo eso. Entonces, en general, en abstracto, quieres conocer una cantidad de f de teta que depende de la posición de estas partículas. Y como las partículas se mueven aleatoriamente, pues te interesa saber como el valor esperado de esa cantidad de interés, ¿no? Que pues la definición es la esperanza de f de teta igual a 1 sobre z por esta integral, ¿no? La integral de f de teta por la exponencial de menos b de teta entre kt de respecto a teta, ¿no? Entonces interesa calcular esto exactamente. Pero como verán, la dimensión puede ser muy grande, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la dimensión? Si están en el espacio. Son 4 moléculas y cada una son 3 coordenadas, todos son 12 dimensiones. Dimensión 12. Entonces, va a estar bien complicado hacer una integral con 12 variables, ¿no? Y también el otro problema es que puedes no conocer z, porque de nuevo es otra integral, ¿no? Y está muy difícil integrar. La otra motivación es de estadística bayesiana. En la estadística bayesiana se procede de la siguiente forma. Tienes como una familia de modelos parametrizados por teta. Por cada teta tienes un modelo diferente, una función de densidad diferente. Y bueno, estos modelos van como a representar nuestras creencias de x dado teta, ¿no? Aparte tienes una distribución sobre teta solito, la distribución a priori, que va a ser como una creencia, ¿cómo se dice? Una creencia subjetiva sobre teta antes de ver datos. Entonces vas a observar los datos x1, x hasta xn y vas a actualizar la distribución de teta cuando ya observaste los datos, la distribución de teta dado x1 hasta xn, ¿no? Y eso se hace con el teorema de Bayes, que te dice que esa distribución es la probabilidad, la distribución a priori por la probabilidad de los datos dado teta, ¿no? Eso va a ser nuestra probabilidad de teta dado los datos. Entonces ya tienes, a esta distribución se dice distribución a posterior y como que ya te da tu información después de ver los datos. Entonces con eso puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, de nuevo calcular el valor esperado el valor esperado a posterior de teta, ¿no?
que es esta integral, la integral de teta por pi de teta respecto de teta. Y de nuevo, tenemos que integrar. Entonces, ¿quién es bueno para integrar acá? Nadie, ¿verdad? Entonces, si no podemos hacerlo analíticamente, ¿qué se les ocurre? ¿Usar algún método numérico? ¿Algún método numérico como cuál? Sumas de Riemann o algo así, ¿no? Por ejemplo, pueden intentar usar sumas de Riemann, pero el problema de las distribuciones de probabilidad, de las densidades de probabilidad, es que están como acumuladas en muy poco volumen, ¿no? Entonces, puede ser algo así como, voy a entender por aquí, gaussiana con una varianza muy chiquita, entonces van a ser particiones muy grandotas, y entonces como que esta parte como que esta parte, bueno, más bien estas partes como que van a introducir un sesgo muy grande. Entonces como que no es muy buena idea utilizar sumas de Riemann, ¿no? Estos métodos numéricos están. Dale la siguiente. Entonces la solución para calcular valores esperados de algún f de x es utilizar la ley de grandes números, que te dice que si tienes una sucesión de variables aleatorias y d, independientes e idénticamente distribuidas, eso va a converger casi seguramente, bueno, el promedio de eso va a converger casi seguramente a la esperanza, ¿no? Aquí. O sea, la esperanza de f de x es aprox este promedio. Entonces, la idea de estas personas que trabajaban en los Álamos era como, tenemos que aproximar valores esperados con promedios normalitos. Entonces, lo que vamos a hacer es simular uniformes y transformarlos para que tengan la distribución de x. Sí. Pero encontrar esas transformaciones es muy difícil. Eso le dicen como simulación exacta. Entonces otra idea que llegó después es como una idea asintótica. Dale la siguiente. La idea que se llama cadenas de Markov-Monte Carlo es la siguiente. Construyes una cadena de Markov, o sea, una sucesión de variables aleatorias que convergen a x, y ahora sí, cuando simules trayectorias de esa cadena de Markov, sus promedios van a converger a la esperanza teórica, ¿no? Entonces, pues yo les voy a hablar de un método especial de MSMS que se llama Monte Carlo Hamiltoniano, que es muy bueno porque converge muy rápido en comparación con los métodos clásicos. Entonces, para eso tengo que hablar primero de cadenas de Markov, ¿no? Un repaso general. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es una cadena de Markov? Una cadena de Markov, intuitivamente, es una sucesión de variables aleatorias tal que cumple la propiedad de Markov, que la probabilidad de que xn esté en algún conjunto A, dado que tomó valores anteriormente, es la probabilidad de que xn esté en el mismo A, dado que solamente tomó un valor en el paso anterior. O sea, las cadenas de Markov son como procesos estocásticos en donde el futuro solamente depende del presente, ¿no? xn más 1 es el futuro, xn es el presente y lo anterior a n es el pasado. ¿La siguiente? Entonces, si hablamos de cadenas de Markov, tenemos que hablar de probabilidades de transición, y para eso tenemos que hablar de kernels de Markov. Un kernel de Markov es, un kernel de Markov es una función que va de teta cruz en los gorillanos de teta al 0,1, tal que cuando fijas la segunda entrada va a ser una función medible, y cuando fijas la primera entrada va a ser una medida de prueba, ¿no? Entonces, cuando tienes una cadena de Markov, la probabilidad de que xt más 1 esté en x, la probabilidad de que xt más 1 esté en a, dado que xt es igual a x, es un kernel de Markov, ¿no? ¿Sí bien? Y bueno, aquí tenemos como dos definiciones importantes. Una es que cuando tienes una cadena de Markov, xt y una medida pi, esa cadena de Markov va a ser pi invariante si la integral del kernel de x a respecto de x, integrando respecto de pi, te va a dar la medida pi a. Y va a ser pi reversible si se cumple esta igualdad, ¿no? Que el kernel de x a b integrando y variando x sobre a es lo mismo que la integral del kernel de y a y variando y sobre b. Entonces es fácil ver, bueno, aquí puse la afirmación, que si una cadena de Markov es irreversible, entonces también va a ser pi invariante. Y eso nada más hace integrando, ¿no? De ambos lados. ¿Sí? Y pues estaba hablando como de convergencias, ¿no? Entonces una forma fácil para definir convergencia es tener una distancia. Entonces cuando tengamos dos medidas en el espacio teta,
vamos a definir la distancia en variación total entre dos medidas mu y nu, que va a ser el supremo sobre los conjuntos medibles del valor absoluto de mu de A menos nu de A. Eso va a ser una métrica en el espacio de medidas, ¿no? Entonces, ahora sí, este es el teorema fuerte, como el teorema que justifica casi todos los algoritmos de cadenas de Markov-Monte Carlo, que es que si tienes una cadena de Markov pi invariante y estas otras hipótesis que es pi irreducible y aperiódica, bueno, así que la irreducibilidad y la periodicidad son como, no piensen en ello, son como condiciones de regularidad que se cumplen fácilmente. Lo importante es la invariancia. Si pasa eso, para casi toda x en θ, el kernel, la probabilidad de n pasos de inicializando la cadena de Markov en x va a converger a la medida pi. Si además se cumple otra condición de regularidad que se llama recurrencia de Harris, esta convergencia se va a dar para cualquier x en θ. ¿Me siguen? Bueno, y les dije que lo que trata mi tesis es mejorar estos algoritmos usando sistemas hamiltonianos. Entonces, como que ahorita voy a hablar de unas definiciones un poco abstractas de geometría, como que mi profe me dijo que era como importante teóricamente escribirlo así, pero después voy a dar como intuiciones que si no entienden esta parte, pues no importa. Entonces, para hablar de sistemas hamiltonianos tenemos que hablar de variedades simplécticas. Una variedad simpléctica va a ser un par de una variedad diferenciable y una dos forma, tal que esa dos forma bueno, la variedad es de dimensión par y la dos forma es no degenerada y cerrada, es decir que para cualquier p m y para cualquier b en el espacio tangente existe un u, aquí debería decir u, equivoqué, tal que la forma evaluada en u y b es diferente de cero. Eso es que sea no degenerada, y que sea cerrada es que la diferencial de omega sea igual a cero. Un ejemplo muy básico es R2N. R2N va a ser una variedad simpléctica. Entonces, siempre que diga variedad simpléctica a partir de aquí, piensen en R2N. Lo más fácil. ¿Siguiente? Entonces, ahora sí, como voy a definir campo hamiltoniano. Vamos a agarrar una variedad simpléctica y una función h, que le vamos a decir función hamiltoniana, hamiltoniano, de MNR. Va a ser, entonces, el campo hamiltoniano asociado a x va a ser el campo vectorial xh, tal que cumple esta igualdad, que la forma evaluada en xh y con la otra entrada libre es la diferencial de h. Entonces, como buena definición de geometría diferencial en variedades abstractas, no dice nada. Entonces, si expresan su campo vectorial así como de forma muy general, como a por la parcial respecto de qi más b por la parcial respecto de pi, eso es algún a y b, no sabemos cuál es. Podemos estudiar esta fórmula aquí y despejar a y b para saber exactamente quiénes son. Entonces, después de hacer cuentas, resulta que xh, el campo hamiltoniano asociado a h, es esta cosa, la parcial de h respecto de pi por la parcial de qi menos la parcial de h respecto de qi por la parcial de pi. Siguiente. Bueno, pueden decir, no entendí nada, pero todos llevaban ecuaciones diferenciales, entonces es más fácil esta forma. Ajá, si tienes un campo vectorial hamiltoniano, es el campo vectorial asociado a este sistema de ecuaciones, que es qi punto igual a la parcial de h respecto de pi y pi punto igual a la menos parcial de h respecto de qi. Estas ecuaciones diferenciales son muy importantes porque en física, en mecánica hamiltoniana, los físicos dicen que así se mueven las partículas en el espacio de posiciones y momentos. Las Q's van a ser las posiciones y los P los momentos. Entonces, cuando hablamos ya de campos vectoriales, podemos hablar del flujo de un campo vectorial, que simplemente es sacar el flujo al tiempo t evaluado en un punto q, p, es agarrar al punto q, p como condición inicial de esta ecuación diferencial, resolverla, y por ejemplo, si la solución es gamma, evaluar eso en el tiempo t, y ese es el flujo al tiempo t. Ahorita voy a poner un dibujo por si no se entiende. Y el ejemplo importante es cuando h es igual a una función v que depende solamente de la posición y una función k que depende solamente del momento p, ¿no?
Y es importante porque en física esto representa la energía cinética, perdón, la energía potencial y la energía cinética. Y pues en este caso las ecuaciones de Hamilton se reducen en este caso. ¿Siguiente? Por ejemplo, este hamiltoniano que es p cuadrado sobre 2 menos coseno de q es el hamiltoniano que los físicos utilizan para modelar un péndulo simple. ¿Siguiente? Y ahí está el campo vectorial asociado, ¿no? Siguiente. Y por ejemplo, eso es lo que decía del flujo, ¿no? Aquí tenemos el punto q, p. Para calcular el flujo al tiempo t de q, p, resolveremos la ecuación diferencial y evaluamos en t con condición inicial q, p, ¿no? Entonces, de aquí nos lleva acá el flujo. Sí, es como moverse en las corritas soluciones, ¿no? ¿Siguiente? Y ahora vamos a hablar de propiedades de sistemas hamiltonianos que tienen como indicaciones con física. La primera es la conservación del hamiltoniano. Bueno, ya habíamos dicho que el hamiltoniano era la suma de la energía cinética más la potencial, entonces se puede pensar como la energía total. Entonces lo que saben los físicos es que la energía es constante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí, como escrito con esta notación de derivada de L representa derivada de I de H respecto al campo vectorial XH. Dice eso, que la función H es constante en la dirección del campo vectorial XH, ¿no? O sea, es eso. O sea, que se conserva la energía. Y la otra es la conservación de la materia. También sabemos de física que la materia también se conserva en el tiempo. Entonces, formalmente omega es como omega minúscula la n, la forma simpléctica. Y si integras esta omega en un conjunto A, te va a salir el volumen de A. Entonces, por eso es esto lo que representa la materia. Y esto también va a ser constante a lo largo en la dirección del campo XH. Y la otra cosa es que va a servir más como para la implementación práctica del algoritmo que después voy a presentar, es la reversibilidad de la dinámica, que no es lo mismo que la reversibilidad de las cadenas de Markov. Y es algo muy simple, simplemente si la energía cinética es par, entonces H es par en su segunda entrada. ¿Siguiente? Y esto es lo que les decía de la conservación de la materia, ¿no? Que se conserva la omega. Aquí están nuestras curvitas, el flujo, como el flujo del campo XH, que les mencioné hace rato. Entonces agarramos este gatito y lo deformamos aplicándole el flujo a algún tiempo. Entonces obtenemos este gato deformado. El chiste es que este gato va a tener la misma área que este gato y que este gato. Entonces eso, ahí se ve que se conserva el área. Siguiente. Y vamos a retomar de nuevo la probabilidad. Entonces, voy a definir qué es una medida de Gibbs. Una medida de Gibbs es con hamiltoniano H. Esta cosa es 1 sobre z por e a la menos h por omega, donde z es la integral sobre todo el espacio n. Y es similar a la medida de Boltzmann que le puse hace rato, pero esta ya es en el espacio de posiciones y momentos, ¿no? Le agregas la energía cinética. Y de nuevo puede ser que no conozcamos z y pueden ver en algunos libros de física que casi siempre ponen b proporcional a e a la menos h omega. Siguiente. Y como corolario de las propiedades de sistemas hamiltonianos es que la medida de Gibbs es como invariante a lo largo del tiempo. Y está este dibujito, ¿no? Creo que aquí no se ven las curvas del flujo, pero el chiste es que agarramos este dado y como que lo deformamos en el tiempo, y este conjunto va a tener la misma probabilidad que este conjunto. Y por eso puse dados, ¿no? Como para representar probabilidad. ¿Siguiente? Y ahora sí, regresemos a nuestro problema original, que es hacer simulación de alguna distribución objetivo pi. Entonces la idea va a ser crear como un campo hamiltoniano que nos ayude como una guía para una cadena de Markov. Pues sí, vamos a agarrar una medida pi, la medida objetivo, y lo que vamos a hacer es definir v como el logaritmo de la densidad, de la función de densidad de pi. Esta va a ser nuestra energía potencial. Y vamos a agarrar alguna medida xi, que sería como e a la menos k, que sea alguna medida bien portada, alguna distribución bien portada de la que sí sepamos simular de manera exacta. Y vamos a definir la distribución conjunta pi h como el producto de estas dos distribuciones, pi por g. Pi por xi. Y si hacemos cuenta, pues simplemente es e a la menos h omega.
Entonces obtenemos un hamiltoniano, que es de la forma menos logaritmo de la función de densidad objetivo, más alguna energía cinética que nosotros elegimos. O sea, esto nos da la distribución objetivo y esto nosotros lo elegimos. ¿Siguiente? Entonces la idea es simular de la distribución pH, proyectar sobre las primeras n entradas, y eso va a tener la distribución de pi. ¿Cómo vamos a simular de pH? De la siguiente forma. Vamos a construir una cadena de Markov Qt de la siguiente forma. Imaginemos que al tiempo t estamos en este valor. Vamos a generar un valor en el tiempo t más o menos. Lo que vamos a hacer primero es simular un valor aleatorio p de la distribución xi. Y después vamos a aplicarle el flujo a un tiempo t al punto qt, p. Y eso, la proyección de eso es lo que significa la omega barrita. No utilicé pi como proyección porque la utilicé como medida de probabilidad. Va a ser el siguiente valor. Y pues se puede demostrar usando el corolario de que la medida de Gibbs es invariante. Se puede demostrar que esta cadena de Markov es invariante. Entonces va a converger con las otras condiciones de regularidad, ¿no? Y esto explica bien el algoritmo. Por aquí estamos en algún Qt, ¿no? La iteración al tiempo t. Lo que hacemos es simular algún p aleatorio en este eje y nos lleva a este punto. Este es Qt, p. Entonces la línea roja significa movernos en el flujo. Eso es determinista. Y de nuevo proyectamos y obtenemos nuestra siguiente iteración y repetimos todo el proceso. Volvemos a simular algún valor p, nos lleva acá, aplicamos su flujo y proyectamos. Y así, cuantas veces quieras. Regresa. ¿Qué problemas hay para implementarlo en la computadora, para programarlo? O sea, sí, en la teoría está bien bonito, si converge, así estáticamente se va a parecer a pi, pero ¿qué problemas hay para implementarlo? Hay que resolver una ecuación. Sí, la curvita roja es evaluar un flujo, y para evaluar el flujo tienes que resolver las ecuaciones de Hamilton. ¿Y resolver ecuaciones diferenciales analíticamente es fácil? No. Entonces tenemos que recurrir a métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. La otra pregunta es, ¿qué distribución elegir para simular P? ¿Sí? ¿O lo que es equivalente, qué energía cinética elegir? Entonces primero voy a hablar de la energía cinética. Casi siempre se usa esta, que es un medio de P transpuesta por sigma a la menos 1 por P, con sigma alguna matriz definida positiva de tamaño n. ¿Por qué? Porque eso te va a dar el kernel de la distribución normal multivariada. Y de la distribución normal sabemos cómo simular de forma exacta con algunos otros métodos más anticuados, pero se puede hacer de forma exacta. Y el problema de la dinámica hamiltoniana de calcular el flujo exactamente es sí, que no se puede resolver analíticamente, entonces vamos a utilizar métodos numéricos. ¿La siguiente? El método numérico más clásico, ¿cuál es? Ya lo puse, el método de Euler. Me expliqué el no sincléctico, perdón. Y bueno, no hace mucha falta que pongan atención a las fórmulas. Más bien es el dibujo lo importante. En los métodos numéricos va a haber como un tamaño de paso tau y un número de iteraciones, ¿no? Tau es como la discretización en el tiempo. El tamaño de tu discretización. Entonces, si la curva verde es la solución analítica, la curva solución analítica a una ecuación diferencial, entonces así se va a ver la aproximación. Y lo que vamos a ver es que se va acumulando el error positivamente, ¿no? Cada vez te vas alejando más. Y eso no está bien. Entonces, a alguien, quién sabe cómo, se le ocurrió poner aquí, en lugar de K, K más 1. Dale, siguiente. Y sale este. Entonces, de nuevo va a haber error. Bueno, en todos los métodos numéricos va a haber error, ¿no? Pero ya no se acumula positivamente, va a ir oscilando. Entonces eso lo va a mejorar. Y por último, esto ya no lo voy a explicar muy bien porque pues, hay gente que se dedica a estudiar en doctorados métodos numéricos. Es un tema muy grande. Pero a alguien se le ocurrió este método numérico que es el método subterráneo. Que, bueno, les había hablado hace rato de la forma de volumen y la función H, la energía. Este método numérico va a tener la bondad de que sí va a preservar el volumen a lo largo del tiempo, pero no va a preservar la energía H. Y eso nos va a entorpecer la convergencia cuando lo implementemos
algoritmo Monte Carlo hamiltoniano. Entonces, sí, la siguiente. Entonces, ahora, sí, ya, podemos sustituir este paso con algún método numérico, pero nos va a causar algún sesgo. Entonces tenemos que corregir ese sesgo. Entonces, voy a hacer un dibujito acá. Las funciones hamiltonianas siempre van a ser como funciones que tienen mínimos o mínimos locales, como esta, ¿no? Y esto es h. Entonces, la función de densidad se puede ver como e a la menos h, módulos constante de normalización. Entonces, se va al revés, ¿no? Se podría ver algo así. Entonces, ¿qué observan aquí? Que un mínimo local de h, del nivel de energía, es un máximo local o una moda de la distribución pH, ¿no? De la distribución de Gibbs. Entonces, eso quiere decir que si phi de t, tau representa como tu aproximación numérica, esto quiere decir que si la diferencia de h en el paso anterior menos la h en la siguiente iteración con tu método numérico, si eso es negativo, significa que te vas a acercar a algún máximo local de la distribución objetivo, ¿no? ¿Está bien claro? O si pongo aquí la curva de nivel, y este es el máximo local de la distribución objetivo, que es lo mismo que el mínimo local de la h, y aquí tenemos el qt, p. Entonces el método numérico como que nos va a estar llevando así, ¿no? Como tamaño de paso. Entonces te puede llevar afuera de esta curva. O sea, te puede alejar del máximo o del mínimo, o te puede acercar, ¿no? Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que te aleje o que te atraiga a la zona, al máximo local? Bueno, es preferible que te atraiga porque si ya estás en las zonas de máxima probabilidad, significa que ya estás convergiendo bien. Entonces, nos conviene que pasen este tipo de errores. Son errores, pero son errores buenos para que converjan más rápido. Lo cual es equivalente a que la exponencial de esta diferencia sea menor que 1. Y por el contrario, nos conviene rechazar este tipo de propuestas donde esta diferencia es positiva. Lo que equivale a que la exponencial de esta diferencia sea mayor que 1. Entonces, no, regrésale tanto. Entonces tenemos algo que es menor que 1, algo que es mayor que 1. Entonces para que sea una probabilidad, pues tomamos el mínimo, ¿no? El mínimo de estos dos valores, de esta exponencial y de esta exponencial. Perdón, el mínimo entre 1 y la exponencial de esta diferencia es menor que 1. ¿Sí? Entonces eso va a ser una probabilidad. Entonces lo que hacemos es que este nuevo valor, dado con el método numérico, lo vamos a aceptar con esa probabilidad que les dije. Siguiente. Ahorita va a estar muy raro porque les voy a hablar de otro algoritmo que se llama Metropolis-Hastings, que no me dio tiempo para hablarles hace rato, pero el algoritmo de Metropolis-Hastings también utiliza en un paso una regla de aceptación y rechazo. Entonces dice, en el paso anterior estás en qt, p, y en el que sigue estás en, y propones un valor nuevo que es qt más 1, pt más 1. Ese nuevo valor lo vas a aceptar con probabilidad alfa, que es el mínimo entre 1 y r. Y este valor se elige en el algoritmo de Metropolis-Hastings porque hace que la cadena de Markov sea reversible, y por eso invariante, y por eso converge. Entonces eso no lo voy a hacer, está largo. Pero ¿qué problema hay aquí? Si lo queremos copiar, si queremos copiar esa regla a nuestro algoritmo, que esta probabilidad, la probabilidad de pasar de qt más 1, pt más 1 a qt, p es 0. Ya esta parte que está aquí, ¿no? Perdón, aquí, arriba. Entonces nuestra probabilidad de aceptación siempre va a ser 0. Va a ser 0 porque es algo determinista, ¿no? Entonces lo que se le ocurrió a la gente que desarrolla estos algoritmos es reflejar acá, en la segunda entrada. Y vas a estar en el mismo nivel en que la dinámica hamiltoniana es reversible, ¿no? Esto que pasa de que K de P es igual a K de menos P, por ende H de Q de P igual a H de Q
coma. Ajá, entonces vamos a calcular quién es R con esa nueva propuesta. Bueno, no voy a hacer el cálculo, nada más se los voy a enseñar. Siguiente. El cálculo de ese R es exactamente esta diferencia. Lo mismo que ya les había propuesto anteriormente, como con la explicación intuitiva de alejarte o acercarte al máximo de probabilidad, ¿no? Entonces este va a ser nuestro nuevo algoritmo. O sea, es similar al anterior. En el tiempo t vas a estar en el punto qt, pt. Vas a simular de una normal con media cero, varianza sigma, un valor p. Vas a aplicar el método numérico con t iteraciones y tamaño de paso t a qt, p. Y eso va a ser nuestra nueva propuesta para la siguiente iteración, que vamos a aceptar con esta probabilidad. Y de nuevo, si hacemos las cuentas, esta cadena de Markov va a ser reversible y poniendo invariante y poniendo va a converger. Entonces ya ganamos. Entonces les voy a enseñar unos ejemplos. Perdón. Voy a regresar a algo. Regresar de tanto. La distribución de Gibbs, por favor. Sí, se me olvidó. Siempre se me olvida escribir esto. Más. Ahí. Arriba. Ahí. Les dije que esta Z no la vamos a conocer porque es integrar de nuevo. Pero en algún momento vamos a sacar el menos logaritmo de esa función de densidad, que le vamos a llamar T, y adelante al método numérico. Al siguiente. El anterior. Ahí. Y ahí vamos a sacar el gradiente de V. Entonces, ¿qué va a pasar con la constante de normalización de pi cuando le saquemos logaritmo y lo derivamos después? Se muere, ¿no? O sea, tienes un producto, o sea, 1 sobre z por a la menos h, le sacas logaritmo, esa se transforma como suma, lo derivas, se muere la constante. Entonces, no hay ningún problema si solamente conocemos el kernel de la distribución objetivo. Entonces, también por eso es una maravilla este método. Siguiente. Y ahora sí, vámonos con ejemplos. Sí, ahí, perfecto. Creo que hay un anterior. Ahí. Entonces, todos los ejemplos van a ser en dimensión 2 para poder visualizarlos bien. El primero es el embudo de Neal. Esta es la gráfica de la función de densidad con colores, porque no, está difícil graficar en R3. O sea, entre más rojo, más probabilidad hay. Entonces, son dos métodos numéricos diferentes. Digo, dos métodos MCMC diferentes. Aquí se ve que es muy pobre, lo mejoras, y esta es Monte Carlo hamiltoniano. Todos inicializados en el mismo punto y tienen el mismo número de iteraciones, que son 10.000. Ahí como que no hay mucha diferencia, todavía sí se ve mejor que pero pueden decir, no es tanta la diferencia. El siguiente. Aquí es cuando así ya se ve muy diferente, ¿no? De nuevo, esta es la función de densidad, este es como un boomerang, entre más rojo más probabilidad hay. Y aquí se ve una clara diferencia entre el método Monte Carlo hamiltoniano y los otros dos métodos estándares. Y si no me creen, vamos a ver videos. ¿Qué puedes dar? ¿Puedes adelantarle al otro? ¿Vale? Primero. Aquí inicialicé en este punto con algo que se llama Metropolis Hashing, simulando con una normal con media fija, y como que sí se va acercando, ¿no? Después vamos variando la media de esa normal y se mueve más, pero como que no llega a la zona buena. Bueno, ya llegó, pero se salió, y ese ya es Monte Carlo hamiltoniano. Ya llegó ahí, y cuando llega ahí como que suele quedarse. Bueno, ahorita me falló, pero al menos sí llegó más que los otros. Y este es regrésale al boomerang.
El otro de arriba. A partir de aquí. Aquí. Perdón. Entonces, todas estas son 100 iteraciones, pero 100 iteraciones no significan 100 puntos nuevos, porque en los algoritmos hay reglas de aceptación y rechazo. Entonces puedes proponer un nuevo valor, rechazarlo y tomar el valor anterior. Entonces, por eso, aunque sean 100 iteraciones, se ven en poquitos puntitos. Ese es otro método un poquito más avanzado. Y ese es el Monte Carlo hamiltoniano. Y ahí al parecer sí va a alcanzar los 100 puntitos, o casi los 100 puntitos. Ahí sí se ve mucha diferencia. Y ahora sí vamos a... De una vez ponle aquí, distribución multimodal. ¿Puedes pasarle tanto? Sí. Bueno, entonces hasta ahorita pueden pensar que es un método perfecto, pero no es así. Puede que haya multimodalidades, es decir, máximos locales en la función de densidad de probabilidad. Por ejemplo, aquí hay un máximo local y aquí hay otro máximo local. Y van a ver cómo se comportan los métodos numéricos. Bueno, ahí son 100 iteraciones, pero va a estar rechazando a cada rato. Y aquí ya se quedó atorado acá, ¿no? Avanza un poquito más. Ya llegó a esta moda y ahí se está quedando estancado. Y ese es Monte Carlo hamiltoniano. Y el problema con Monte Carlo hamiltoniano es que siempre se queda atorada en alguna moda cuando hay multimodalidad y esas modas están alejadas. Entonces, si tienes alguna distribución multimodal, como que no es muy bueno simularlo con Monte Carlo hamiltoniano. Ahora sí te regresas a la presentación. Y es lo que les decía del problema de la multimodalidad, ¿no? Nada más que con histogramas. ¿Sí? Siguiente. Y ya nada más, como trabajos futuros, ¿sabes? Como tesis de maestría o algo así, hay como mucha tela de donde tejer. Una es que, hay como muchas cosas en las que se puede equivocar el método Monte Carlo hamiltoniano, no es perfecto. Una es que, por ejemplo, si quieres simular algo acá, si esta es pi y esta es g, entonces vas a tener que simular en el producto, ¿no? En el espacio extendido de doble dimensión. Entonces lo que puedes hacer es, estás aquí, entonces te puede llevar a algún nivel de energía y te mueves así en la curva de nivel, como les dije que te movías en el flujo, y puedes llegar a este punto y proyectar de nuevo y elegir como Qt más 1. A eso se le dice que da vueltas en 1 porque esta es una U. Y eso es malo porque entorpece mucho la convergencia, y de hecho en la noche me pasó eso. Porque estos dibujitos que les enseñé, a mi parecer están horribles. La visualización está muy mal. Entonces encontré como algo, como hacerlo más bonito en Julia. Pero cuando volví a hacer las simulaciones elegí malos parámetros y me pasó que simulabas el mismo punto a cada rato. La otra cosa es crear como un Monte Carlo hamiltoniano adaptativo, que es cambiar el tamaño de paso entre integrador y la matriz de variancia y covarianza de la normal multivariada en cada paso para mejorar el algoritmo. Y ahí se podría utilizar algo que se llama el algoritmo de Robbins-Munro, y pues, o sea, es como cambiar a cada paso esos parámetros para mejorar la convergencia, pero pues ahí tienes que meter más teoría de aproximación estocástica. La otra cosa, que es el tema original que me había propuesto el profesor Alessandro, mi director de tesis, es el Monte Carlo adiabático, que es como una propuesta de solución a Monte Carlo hamiltoniano para distribuciones multimodales. Entonces puedes tener como una distribución multimodal de la que quieras simular. Entonces como que la propuesta es transformar esta distribución en algo unimodal, simular acá y regresar. Y esto de transformarlo y regresarlo es algo análogo a los procesos adiabáticos de termodinámica, de lo cual aún no sé nada. Sí, son como procesos donde se conserva la materia y la energía. Todavía no lo he estudiado bien. Y la otra también pues es un caso particular del Monte Carlo hamiltoniano adaptativo. O sea, ir variando la energía cinética en cada paso. O sea, esta matriz de varianzas y covarianzas de la normal multivariada. Y otra cosa que se me olvidó poner aquí es dar tasas de convergencia para la cadena de Markov de Monte Carlo hamiltoniano, ¿no? Es decir, como acotar la distancia entre la distribución de objetivo y la enésima iteración. Y de hecho, hace como una semana estaba leyendo un paper sobre tasas de convergencia, pero en otro método que se llama
caminante aleatoria adaptativa. Y lo que hacen ahí es, la distancia variación total es muy difícil de utilizar. Vamos a cambiar a otra métrica que se llama métrica de Wasserstein y ahí se pueden dar cotas. Entonces hay como mucho que hacer después. Y pues ya nada más quiero terminar como mencionando, dando una mala noticia. Este domingo nos enteramos que el profesor Mario Díaz está aquí, falleció. Fue mi profesor de inferencia estadística y de aprendizaje máquina. Y la verdad es que lo queríamos muchísimo y nos duele mucho su pérdida. Entonces como estamos de luto. Y de hecho hace rato estábamos hablando de él, que casi todo el semestre en cualquier plática que teníamos salía algún dicho de él. Entonces, nada más quería mencionar eso. Y no sé si hay dudas o preguntas. Agradecemos. Sí, mencionaste que hay parte como aceptación rechazo, como que podemos simular un valor y no necesariamente quedarnos ese valor. ¿Conocen más o menos como qué proporción, se conoce eso, depende de algunas cosas, qué proporción de valores se aceptan o no? ¿O es algo que se trata de mejorar? Ya hay trabajos sobre eso. ¿Puedes regresar? Perdón, no, la anterior. ¿Cómo? La penúltima. En trabajos futuros. En esta parte de Monte Carlo Hamiltoniano adaptativo hay algo que se llama algoritmo de Robbins-Monroe. Entonces es elegir como una sucesión de tamaños de paso y de matrices de varianza y covarianza, tal que la probabilidad de aceptación converja a algo que tú quieras. De eso trata el algoritmo de Robbins-Monroe. Y entonces sí se puede hacer eso. Entonces pues no puedes aceptar todos porque si aceptas todos hay mucho sesgo, no puedes rechazar mucho porque tienes pocas muestras, entonces casi siempre se pide como probabilidad de aceptación 0.5, 0.6. Y sí se puede. Gracias. Otra pregunta. Si no hay más dudas, le agradecemos a David.